Ok chicos, espero que estén bien. Vamos a hacer este siguiente video para explicar cómo se hace la tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos. Anteriormente vimos cómo se hacen las cualitativas, las variables cualitativas, que es bien sencillo porque son solamente cuatro columnas. Acá vamos a hacer una tabla que tiene esta forma, ¿verdad? Partiendo de los datos originales que queremos procesar. Son datos cuantitativos, lo que significa que son todos números. Aquí solamente usted verá debajo de los encabezados puros números. Ok, no es como las cualitativas, que en la primera columna teníamos las categorías que son frases o palabras. Acá no, acá son puros números. Ok, entonces esta tabla, cuando esté construida, va a tener estas 7 columnas: límite inferior, punto medio, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia porcentual. Ok, estas son las nomenclaturas estadísticas que se usan para esas variables o esos enunciados. Bien, entonces en cada fila, ¿verdad?, vamos a tener un intervalo de valores. Los intervalos van a estar definidos aquí en los límites inferior a superior. Es decir, los números pueden representar lo que ustedes necesiten procesar: edades, años de trabajo, cantidad de autos, saldo de cuenta de crédito, lo que sea. Todo lo que sea número, usted lo va a poder trabajar en este tipo de tablas. Bien, vamos a avanzar porque este video va a tener esta primera grabación, y luego vamos a incluir una grabación que ya yo he hecho anteriormente, pero que no llevaba esta introducción. Así que hay que tratar de que los videos no sean tan largos para poder subirlos más fácil a YouTube. Bien, vamos a avanzar. Veamos que estos datos que están aquí los vamos a procesar de tal manera que queden de esta manera, y estos son los que vamos a procesar en el video. Ok, pero quiero adelantar un poquito la explicación acá teóricamente. Entonces, para poder que estos números se conviertan en esta otra tabla, nosotros necesitamos primero establecer unos parámetros iniciales. Esos parámetros iniciales son estos de aquí. El primer parámetro son los números de datos. El número de datos es cuántos valores yo voy a procesar. En este ejemplo son 50. Ok. Otro parámetro es el valor máximo, es decir, cuál es el valor más grande que hay aquí. No importa si te encuentras valores repetidos, se cuentan individualmente. En este caso el 84 es el más grande, está una vez, está dos veces, pero es una sola vez, o sea que el valor más grande es 84. El valor más pequeño, y aquí hay un error, vamos a arreglar esto. Ok chicos, seguimos. Aquí el valor mínimo es 54. Si usted busca en esta tabla, el valor más pequeño es el 54. En Excel, que se les voy a explicar a continuación, serán explicados en el video. El rango es otro parámetro inicial y se obtiene restando el valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, 84 menos 54 nos da 30. El número de intervalos, que también se va a calcular, nos va a indicar cuántas filas va a llevar nuestra tabla. ¿Verdad? Como ustedes pueden ver, tenemos fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin contar los encabezados, sin contar los totales. Son 6. Eso se determina mediante una fórmula, que es esta que está aquí: 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de n, donde n es el número de datos. Y luego procedemos a calcular la amplitud. Ok, antes de pasar a la amplitud, el número de intervalos, cuando uno aplica esta fórmula, por lo general te da un número con decimales.
un número con decimales. Siempre te da que un número entero y una serie de decimales. En este caso 6.6066 creo. Y lo vamos a ver en el Excel. Pero no nos interesan los decimales, para que vayamos estando claros. No nos interesan los decimales en ningún momento cuando calculamos los intervalos. Nos interesa el entero. ¿Por qué? Porque el entero es el que me dice la cantidad de filas. Yo no puedo tener ni que 6 filas y media o 7 filas un cuarto, no. Siempre van a ser números enteros. Así que lo que nos interesa es el entero, ¿de acuerdo? Para calcular la amplitud, entonces se divide el rango entre el número de intervalos. Rango entre el número de intervalos. ¿Ok? 30 entre 6 nos da 5. Ahí tenemos la amplitud y ahorita vamos a explicar eso qué es. Y la diferencia es un valor que vamos a asignar directamente sin ningún cálculo, que lo vamos a asignar en base a lo siguiente. Si los números que yo tengo aquí todos son enteros, entonces aquí el número va a ser 1, la diferencia va a ser 1. Si alguno de los números que están acá que vamos a procesar tenga un decimal, máximo un decimal, entonces la diferencia sería 0.1. Y si tuviera como máximo 2 decimales en alguno de ellos, la diferencia sería 0.01 y así sucesivamente. Voy a avanzar un poquito en la presentación y luego regresamos aquí. Aquí está lo que le estoy diciendo. Si todos los números que están listos para ser procesados son enteros, la diferencia tiene que ser 1. Si usted encuentra uno que otros valores por ahí, máximo un decimal, aunque los demás no tengan, la diferencia tiene que ser 0.01. Y si usted encuentra valores con 2 decimales, aunque algunos tengan enteros y otros tengan 1, no importa, el que tiene más decimales es el que marca. Y la diferencia es 0.01. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cómo utilizando estos parámetros convertimos estos valores que vamos a procesar, ¿verdad? Que están, por decirlo, valores recién recopilados, en este caso digamos que nos representan edades? ¿Cómo es que lo podemos convertir en una tabla como esta? Bien, para eso el primer límite inferior. Ok, antes de pasar al proceso, ¿qué nos representan los límites? ¿Verdad? Si estamos diciendo que estos son edades, entonces mi primer intervalo del 54 al 59, ¿verdad? Me va a agrupar todas las edades que estén en ese rango. ¿Cuántas edades tenemos aquí? De 54 a 59 años. Solamente hay 2 personas, ¿verdad?, que tienen esas edades. Podemos verificar que hay un 54 y el otro está, vamos a ver, está aquí. Está el 54 y está el 57. Son los 2 valores que están en ese intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, de 60 a 65 años hay 3 personas. La podemos ubicar aquí también. 66 a 71 años hay 11 personas. Este procedimiento se hace manualmente cuando no hay computadora, pero como lo vamos a hacer pues, virtualmente y usando herramientas tecnológicas, lo vamos a tener que hacer con Excel. Así que no nos tenemos que preocupar de estar verificando y contando esto, porque el mismo Excel lo va a hacer. Bien, como pueden ver, para obtener el primer límite superior, yo tengo que sumarle la amplitud. ¿Okay? 54 más 5 es 59. Lo primero que tenemos que establecer son todos estos valores, todos los límites. Para pasar al siguiente límite inferior, al 59 se le suma la diferencia que es 1. 59 más 1, 60. ¿Okay? Para sacar el superior, ¿qué le sumamos? La amplitud. 60 más 5, 65. Para ir al siguiente límite inferior, 65 más la diferencia que es 1, 66. 66 más 5, que es la amplitud, 71. 71 más 1, 72. Ya que la diferencia, 72 más 5, 77. Y así nos vamos hasta que completamos los 6 filas o los 6 intervalos que habíamos calculado, que eran 6, ¿verdad? Cuando llegamos aquí tenemos que verificar que este número, el último límite superior, debe ser mayor
que el valor máximo, que es 84. Mayor o igual que el valor máximo. Si eso no ocurre, entonces hay que revisar los cálculos previos de por acá, de los parámetros iniciales. Muy bien, una vez que tenemos los dos límites inferior y superior para cada intervalo, se saca el promedio de ellos para tener el punto medio. El punto medio es 54 más 59 entre 2, porque así se saca un promedio, ¿verdad? 60 más 65 entre 2, 66 más 71 entre 2. Estos puntos medios se van a utilizar posteriormente para hacer unas gráficas, y le vamos a explicar en ese momento dónde se utilizan estos valores. Bien, la frecuencia absoluta es, como les decía, cuántos valores hay entre los originales por cada intervalo, es decir, de 72 a 77 hay 20 personas encuestadas. A 20 personas se le preguntaron las edades y esas 20 personas están en este rango. En total 50 personas, pero de esas 50, 20 están en los intervalos, en el intervalo de 72 a 77. Hay 12 personas aquí, 12 edades que están en el rango o intervalo de 72 a 83 y 2 que están de 84 a 89. Cuando uno suma esto, que es la frecuencia absoluta, el valor total, esa sumatoria nos tiene que dar igual al número de datos. 50 aquí en el ejemplo, 50 acá. Este total es el que vamos a utilizar ahora para dividir entre él cada frecuencia absoluta, es decir, 2 entre 50, 3 entre 50, 2 entre 50, como hicimos en las cualitativas, para obtener la frecuencia relativa. 2 entre 50 es 0.04, 3 entre 50 es 0.06, 11 entre 50 es 0.22 y así sucesivamente. Cuando los tenemos todos y se suma, nos tiene que dar a 1. La frecuencia acumulada, entonces, es lo siguiente. Aquí vamos a ir acumulando toda la frecuencia absoluta. El 2 va a pasar para acá directamente porque él no tiene con qué acumularse. 2 pasa para acá. El primer valor pasa a la frecuencia acumulada en el primer rango. La primera frecuencia absoluta pasa para la primera acumulada. Ahora, el 3 se suma con el 2, 3 más 2, 5, y aquí aparece, ¿verdad? Lo vamos a colocar. 11 más 3 más 2 es 16. Entonces, para eso se va a hacer una fórmula, ¿no? Porque se va acumulando. 2 más 3, 5. 5 más 11, 16. Más 20, 36. Más 12, 48. Más 2, 50. Hasta ahí. Esta columna no se totaliza, pero sí hay que confirmar que la última frecuencia acumulada tiene que ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta. 50 aquí, 50 acá. Y para la frecuencia porcentual, entonces se agarra la frecuencia relativa, igual como se hizo en la cualitativa, en la tabla cualitativa que ya ustedes conocen, y se multiplica por 100. 0.04 por 100, 0.06 por 100, 0.22 por 100, ¿verdad? Y al final, cuando las tenemos todos ya multiplicados, al sumarlos nos tienen que dar 100. Bien, eso a grosso modo el proceso, porque ahora lo vamos a ver en más detalle y lo vamos a hacer en el Excel. Bien, entonces este es una parte introductoria que va a ir unida junto con un video anterior que ya había preparado para que aprendamos a hacer estos pasos. Así que nos vemos inmediatamente. Ok, chicos, vamos a tratar de hacer este video lo más corto posible para explicar cómo se hace el procedimiento de las variables cuantitativas en Excel. Aquí tenemos unos datos, los mismos datos que teníamos en la explicación en clases, pero ahora lo vamos a realizar en Excel. Una vez que tengamos los datos ya en Excel, vamos a proceder entonces a establecer los parámetros iniciales. Recuerden, los parámetros iniciales son el número de datos. ¿Ok? ¿Cómo encontramos el número de datos? Es bien sencillo. Para eso se utiliza una función de Excel. Todas las funciones, todas las fórmulas comienzan con el signo de igual. Así que observemos, ponemos igual y ponemos la función contar.
Luego abrimos paréntesis y vamos a cubrir todos los valores con el mouse. Luego cerramos el paréntesis y le damos enter. Entonces ahí nos va a indicar que la cantidad de datos que vamos a procesar son 50. Posteriormente vamos a encontrar el valor máximo. Valor máximo. El valor máximo también se encuentra con una función de Excel que es la función max. Te pone igual max, abres paréntesis, cubre los datos y cierras paréntesis. Ok, vamos a hacer lo mismo entonces con el valor mínimo. En este caso la función es igual min, abrimos paréntesis y cubrimos todos los valores y listo. Ahora vamos a sacar el rango. El rango, ¿verdad?, es igual al valor máximo, le restamos el valor mínimo. Entonces la fórmula sería igual, le damos un clic donde está el valor máximo, ¿verdad? Y aquí nos sale entonces B9, indicando que es la celda B9, ¿verdad?, donde se encuentra el valor máximo. En este ejemplo, esto puede variar dependiendo de dónde usted puso sus valores y dónde está escribiendo. Y le ponemos menos, y le damos clic donde está B10, que es donde está el valor mínimo. Así que B9 menos B10. Luego vamos a calcular entonces el número de intervalos. Recuerden que eso dijimos que se hace con una fórmula en Excel que sería igual 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10, abrimos paréntesis y le damos clic donde está el número de datos, correcto, y ahí nos está indicando el número de intervalos. Recuerden que dijimos que aquí solo vamos a usar los valores enteros, por lo tanto aquí nos interesa el 6 y ese valor 6 lo vamos a poner aquí al ladito, ok, para no equivocarnos más adelante y utilizar solamente el 6, porque en el siguiente cálculo, que es la amplitud, vamos a dividir el rango, que es el 30, lo vamos a dividir entre el número de intervalos, que es el 6. Así que es una división, le damos igual, le damos clic donde está el 30, que es la celda B11, ponemos el diagonal y le damos clic donde está el 6, número de intervalos. Así que aquí nos da la amplitud, que es 5. Y finalmente la diferencia, que dijimos que la diferencia se asigna directamente, y en este caso, como todos los valores son enteros, la diferencia es 1. ¿Muy bien? Ahora vamos a empezar entonces a hacer nuestro cuadro, la tabla de distribución de frecuencia, y vamos a poner primero los encabezados. Vamos a poner aquí límite, ok, para que el encabezado no ocupe espacio de la siguiente celda. Vamos a buscar aquí donde dice ajustar texto y le damos un clic y vemos cómo automáticamente él amplía la altura de la fila y no tenemos la necesidad de ampliar la anchura de la columna. Pongamos aquí límite superior, ok, hacemos lo mismo, le damos clic aquí donde está el texto y le damos a ajustar texto. Luego punto medio, ok, igual va a llegar el momento en que el Excel automáticamente ajusta el texto. Aquí sería frecuencia absoluta. Ahí vemos que ya el Excel empieza a ajustarlo solito sin que le demos el clic acá arriba.
luego frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Estas columnas pueden ir invertido el orden, en realidad no tiene tanta importancia. Vamos entonces a establecer acá nuestras primeras dos columnas, que son los límites. Dijimos que el primer límite inferior es igual al valor mínimo. Por lo tanto, usted solamente pone igual y le da un clic donde está el valor mínimo, que es el 54, y al darle enter, ese valor pasa inmediatamente como el primer límite inferior. Recuerden que para sacar cualquier límite superior, al inferior siempre le sumamos la amplitud. O sea que aquí sería 54 más 5 para que nos dé 59. Entonces se pone así, igual, le damos clic donde está el 54, ponemos más y le damos clic donde está el 5. ¿Ok? Y al darle enter nos va a dar el 59. Recordemos que del segundo límite inferior en adelante hay que tomar en cuenta el límite superior anterior y sumarle la diferencia. En este caso, para sacar este límite inferior, sería 59 más 1. ¿Ok? Igual 59, es decir, la celda F9, ¿verdad? Que es donde está el 59, más, y ahí tenemos el 60. Y así, aquí vamos a sumar la amplitud y luego la diferencia, luego la amplitud, luego la diferencia, hasta que vamos a completar la cantidad de intervalos, que son 6. Es decir, debemos tener 6 límites inferiores y 6 límites superiores. Ahora bien, para no estar repitiendo la fórmula una por una, sino para ahorrar tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde está el 59, que tenemos esta fórmula, E9 más B13, le vamos a agregar, ok, vamos a darle clic aquí, donde está, se llama la barra de fórmula, para que usted pueda modificar lo que está escrito ahí, y le vamos a agregar un signo de dólar antes de la letra y otro signo de dólar después de la letra, ok, de tal manera que queda así. Lo que estamos haciendo aquí es indicando que esta celda debe quedar fija en la fórmula y que yo pueda entonces sacarle una copia a la fórmula hacia abajo. 3, 4, 5, 6, porque son 6 intervalos. Y podemos apreciar que inmediatamente 60 más 5 es 65. ¿Ok? Y ahora hago lo mismo aquí, en esta fórmula que ya está establecida, que siempre le voy a sumar B14, que es el 1. Y le voy a poner un signo de dólar antes de la letra y otro signo de dólar después de la letra. Ok, le damos enter y agarramos aquí por la esquina, obsérvese, ¿verdad? Igual que lo hice acá por la esquinita, lo hacemos aquí también por la esquina, presionamos el clic y con el clic presionado sacamos copia. Y vemos entonces que 54 más 5 es 59, más 1 es 60, más 5, 65, más 1, 60. Si nos vamos, 71, 72, 77, 78, 83, 84 y 89 son 6 intervalos. Y aquí verificamos que este valor sea mayor o igual que el valor máximo. Para el punto medio, dijimos que se saca un promedio de cada dos intervalos. En Excel se hace de la siguiente manera. Usted pone igual, pone la función que se llama promedio, abre un paréntesis, cubre los dos valores, cierra el paréntesis, enter, y luego le sacamos copia aquí por la esquina, presiono el botón izquierdo del mouse y arrastro, y ahí tengo todos mis puntos medios. Procedemos entonces con la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, atención cómo va a ser este procedimiento. Vamos a hacer un poquito de espacio hacia acá. Ok, bien.
Colocamos el cursor donde queremos la primera frecuencia absoluta y vamos acá al menú donde dice fórmulas. Dentro de fórmula vamos a buscar este que tiene como un librito naranja o marrón, dice más funciones, le damos clic allí y dentro de todas estas está la de estadística, esta categoría de estadística. Dentro de la categoría de estadística vamos a buscar entonces donde diga frecuencia, aquí está, le damos clic. Ok, bien, aquí tenemos que indicar dos grupos de datos. En la parte superior que está el cursor parpadeando, en este momento vamos a hacer es que vamos a cubrir todos los valores originales. Todos los valores originales que estamos, ¿verdad? Procesando. Y luego le damos clic en el segundo renglón donde dice grupos. Y aquí vamos a cubrir solamente los límites superiores. Solamente los límites superiores. Y listo. Ahí le vamos a dar aceptar. Inmediatamente él nos va a calcular nuestra primera frecuencia absoluta. Es decir, que en todos estos valores aquí que tenemos, ¿verdad? De 54 a 59 solamente hay dos números. Ok, nada más. Y vamos a proceder entonces a sacarle copia a esta fórmula hacia abajo, hasta aquí. Inmediatamente nos da unos valores. Tenemos que ver si estos valores están correctos. Recordemos que la sumatoria de la frecuencia absoluta nos debe dar igual a el número de datos. De tal manera que si yo pongo el cursor aquí y me voy a autosuma, ¿verdad? Le doy a autosuma, me pone la función y me pone dentro del paréntesis el rango que el Excel asume que yo quiero sumar. En este caso, desde la celda H9 hasta la celda H14. Y ahí le voy a dar Enter. ¿Okay? Me está diciendo que esta sumatoria me da 65 y debería darme a 50. Bien, ¿qué ocurre? Debo convertir esta celda en lo que en Excel se llama una matriz de celda. Para eso yo debo cubrir los valores tal como ustedes están observando. Luego que los cubro, yo le debo dar un clic aquí en la barra de fórmula, ¿verdad? Y una vez que hago eso, yo debo presionar en el teclado una combinación de 3 teclas. Debo presionar la tecla Control, que está prácticamente en la esquina del teclado, al lado de la barra de espaciadora, por ahí más o menos. Control, la que está en el Control, que es la tecla Shift, que es una flechita hacia arriba para sacar mayúscula, la mantengo presionada y le doy un Enter y luego suelto las 3 teclas. En ese momento observemos que los valores van a cambiar y ahora sí la sumatoria coincide, 50 aquí, 50 acá. Es decir, de 54 a 59 tengo dos números aquí, de 60 a 65 tengo 3 números aquí, de 66 a 71 tengo 11, esa es mi frecuencia, de la 72 a la 77 tengo 20, esa es mi frecuencia, y así. Lo importante es que me está dando la sumatoria. Para la frecuencia relativa, recuérdese que cada valor de esto, de la frecuencia absoluta, se tiene que dividir entre el total. Así que aquí la fórmula es igual. Le doy un clic en la primera frecuencia absoluta. Le doy dividir, que es el diagonal, entre el 50. Para que siempre se divida entre esta celda, la H15, que es donde está el 50, yo necesito en este momento, ¿verdad?, ponerle signo de dólar antes y después de la letra para que esa celda quede fija en la fórmula, ¿verdad? Y yo pueda proceder a copiar. Es decir que si yo puedo observando en esta parte de aquí arriba, a medida que voy bajando, observen que se divide entre H15, esta se divide entre H15, esta se divide entre H15, o sea, todas se dividen entre el total. Es la única manera para que yo pueda hacerlo agilizando, copiando la fórmula, porque si no, yo tendría que hacerlo uno por uno y eso me lleva más tiempo. Entonces aquí vamos a hacer una sumatoria también con autosuma y le damos Enter y verificamos que nos da a 1. ¿Ok? Aquí en el menú de inicio, que es el menú que sale después,
predeterminadamente tenemos estos dos botones, uno para quitar decimales y otro para poner decimales. En este caso voy a darle clic a aumentar decimales para que me ponga 2 decimales. Yo quiero que todas mis cifras tengan 2 decimales. A este le falta un decimal, le voy a poner un 0 para que quede, ¿verdad?, estéticamente el punto siempre debajo del punto. Para la frecuencia porcentual tenemos que agarrar estos valores, lo que es la relatividad, multiplicarlo por 100, que es una constante. Entonces se pone igual, ¿verdad? Le doy clic donde está la primera frecuencia relativa, que es la celda I9, el asterisco, que es multiplicación por 100. Y allí puedo entonces reproducir la fórmula por la esquina con el mouse, botón izquierdo presionado hasta aquí. Eso es. Y si le doy una autosuma, que ahora en el menú inicio autosuma está de este lado, me debe dar a 100. Ahí está. La frecuencia acumulada finalmente se calcula de la siguiente manera. Acuérdense que la frecuencia acumulada es ir acumulando las absolutas. La primera dijimos que debe pasar para acá. Entonces usted sencillamente pone igual, le da un clic en el 2, ¿verdad?, en la celda H9 y le da enter y el 2 pasa para allá. Para hacer esto una fórmula y poder reproducirla, se hace de la siguiente manera. La acumulada que debe ir aquí es igual a la acumulada anterior más la frecuencia absoluta que corresponde a esta segunda fila. Entonces sería así, igual, le doy un clic a la acumulada que ya tengo más la frecuencia que quiero acumular ahora. 2 y 3 son 5. Y esta fórmula yo le sacaré copia, ¿verdad? Y el último valor acumulado debe ser igual al total de la frecuencia absoluta, tal como habíamos hecho en clases. Ok, vamos a cubrir aquí. Vamos a ponerle unas líneas. Vamos a buscar unas líneas aquí, donde diga todos los bordes. Y ahí tenemos nuestra tabla completa. Ok, espero que este video pues les sirva para desarrollar la tarea. Cualquier consulta, ya saben cómo localizarme.